Bueno, vamos a entrarle de lleno a esto. El escenario es, de una tensión brutal. Totalmente. Hay que imaginar la escena. Moisés, que hasta hace poco era pastor, acaba de recibir una orden directa de Dios. Y no cualquier orden. Para nada. Ve y enfréntate al hombre más poderoso del mundo, el faraón. Y la respuesta de Moisés es de una honestidad que, híjole, casi duele. Sí, es muy humana. Pero, señor, si yo soy torpe de palabra, o sea, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? Es la duda en su estado más puro, ¿no? Claro. La gran pregunta es, ¿qué hace Dios ante esta inseguridad tan humana en un momento tan decisivo? Exacto. Para desmenuzar este momento, tenemos un material increíble. Vamos a analizar este pasaje clave del Éxodo, los capítulos 6 y 7. Pero lo haremos con dos perspectivas muy distintas. Por un lado, tenemos un par de traducciones modernas al español, la Biblia de Jerusalén y la Kadosh israelita mesiánica, para ver cómo suena hoy. Ajá. Pero nuestro guía principal va a ser otro texto, uno que incluye los comentarios de Rashi. Y vale la pena detenernos un segundo ahí. Rashi no es un comentarista cualquiera, para nada. No. Pensemos en él como el erudito por excelencia del judaísmo medieval, un francés del siglo XI. Claro. Su genialidad era hacer que los textos más complejos, los más densos, fueran accesibles, casi como si estuviera conversando contigo a través de los siglos para aclarar tus dudas. ¡Wow! Sus comentarios son la base de gran parte del estudio judío tradicional. Exacto. Entonces, esa es nuestra misión de hoy, usar a Rashi como nuestro guía para desentrañar la respuesta de Dios a Moisés. Para entender la dinámica de poder que se arma entre él, su hermano Aarón y el faraón, y sobre todo para meternos con uno de los conceptos teológicamente más complicados. Sí, el más complicado, yo diría. La idea de que Dios mismo va a endurecer el corazón del faraón. Exacto. Ok, empecemos con algo que me brincó de inmediato al leer el pasaje. Moisés se queja de su problema para hablar. Ajá. Pero justo después, ¡pum!, la narración se corta y nos mete en una genealogía larguísima de Moisés y Aarón. Sí, que parece que no viene al caso. Y en cuanto termina, el texto regresa al diálogo como si nada, con Moisés repitiendo su queja casi palabra por palabra. La verdad parece un error de edición. Claro. Como un copiar y pegar que salió mal. ¿Qué onda con esa interrupción? Es una reacción muy natural pensar que es un error. Pero justo aquí es donde Rashi nos ilumina desde el principio. A ver. Él explica que esto no es un descuido, sino una técnica narrativa totalmente intencional. Es una digresión calculada. Órale. La narración se detiene porque, antes de continuar con la misión, es fundamental establecer quiénes son estos dos tipos. Ah, ok. La genealogía no es relleno. Su propósito es anclar la autoridad de Moisés y Aarón en el linaje de Israel. Les da, digamos, un pedigrí, una legitimidad. Claro, sus credenciales. Exacto. Una vez que el texto establece su estatus, puede volver a la trama principal. Rashi lo pone muy simple, como si el narrador dijera, bueno, ahora que ya saben quiénes son, regresemos a donde estábamos. Tiene todo el sentido. No es redundancia. Es poner los cimientos. Justo. Muy bien, entonces volvamos a esa conversación. La respuesta de Dios a la duda de Moisés es, bueno, me dejó con el ojo cuadrado. Y es muy fuerte. En el capítulo 7 le dice, mira, te he hecho un dios para el faraón. Un dios. O sea, ¿cómo? Lo está convirtiendo en una deidad. Esto suena casi a blasfemia, ¿no? Suena fuertísimo, sin duda. Y esa es la clave para entender por qué la explicación de Rashi es tan crucial aquí. Ok. La palabra hebrea original es Elohim, y aunque es la palabra que más se usa para referirse a Dios, su significado es más amplio y depende totalmente del contexto. Ajá. Rashi nos dice, a ver, tranquilos, que aquí no se trata de divinidad. Él interpreta Elohim en este pasaje como juez y regidor. Juez y regidor. Sí, lo que Dios les está diciendo a Moisés no es, vas a ser una deidad, sino, te estoy dando la autoridad absoluta para juzgar al faraón y ejecutar esa sentencia. Wow. Es una transferencia de poder ejecutivo y judicial. Moisés será el agente de la justicia divina, el que administrará las plagas, los tormentos. Es como si lo nombrara fiscal y juez supremo en el caso contra Egipto. Wow. Eso sí que cambia la perspectiva por completo. No es un ascenso a la divinidad, es un nombramiento con un poder tremendo.
es autoridad, no deidad. Exactamente. Pero eso resuelve solo una parte del problema, porque la frase sigue. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Y aquí me vuelve a surgir la duda. Si Moisés es el juez, el que tiene el poder, ¿por qué Aarón es el profeta? Suena a que Aarón tiene su propia línea directa con lo divino. No se estorban. Esa es una excelente pregunta, porque revela la genialidad de la solución de Dios. Rashi conecta la palabra hebrea para profeta, que es naví, con una raíz que significa expresión de labios. Ah, ok. Y luego nos da una analogía perfecta. Explica que la relación entre Moisés y Aarón será como la de un sabio y su meturgemán. Meturgemán. ¿Qué es eso? En la época del Talmud, en las academias, un gran sabio a menudo daba su enseñanza en voz baja o de forma muy concisa. Ajá. A su lado se paraba el meturgemán, que era una persona con una voz potente y gran elocuencia. Su trabajo era escuchar al sabio y luego proclamar y explicar la enseñanza en voz alta para que todos la entendieran. Un intérprete y amplificador. Entonces, En esencia, sí. Y lo que Rashi nos dice es que aquí pasa lo mismo. Moisés recibe el mensaje divino, puro, sin adornos. ¿el qué? Exacto, el qué. Y Aarón, que sí es elocuente, que no tiene los labios obstruidos, toma ese mensaje y se lo traduce y lo expone de forma clara y poderosa al faraón. O sea, Dios no solo le da autoridad a Moisés, sino que le da un vocero. Resuelve su inseguridad de la forma más práctica posible. Es una solución perfecta. Moisés tiene la conexión, la autoridad, y Aarón tiene la elocuencia, la presentación, el cómo. Un equipo infalible. Justo. Bien, ya entendimos la estructura y la dinámica del equipo, pero ahora sí, llegamos al meollo del asunto, la parte que de verdad le hace ruido a mucha gente y con razón. Uf, sí. Pero yo endureceré el corazón del faraón. Esto plantea un problema filosófico gigantesco. Si Dios interviene para que el faraón no ceda, ¿dónde queda su libre albedrío? Claro. Suena a que le quitan toda oportunidad. Si Dios está moviendo los hilos, ¿cómo se le puede culpar al faraón de nada? Has puesto el dedo en la llaga. Esta es la paradoja central del Éxodo, y Rashi le dedica un análisis muy profundo, con varias capas, porque no tiene una respuesta sencilla. A ver, Lo primero, y esto es fundamental para entender todo lo demás, es que el endurecimiento por parte de Dios no es el primer movimiento en este tablero de ajedrez. ¿no? No. El texto ya nos ha mostrado antes que el faraón, por su propia cuenta, ha actuado con crueldad y ha endurecido su propio corazón. O sea que no es un borrón y cuenta nueva. Dios no está manipulando a una persona neutral, Para nada. sino que está trabajando, por así decirlo, con la materia prima que el faraón ya le dio. Exactamente. Dios no le arrebata el libre albedrío a alguien que iba por el buen camino. Más bien está reforzando una decisión que el faraón ya había tomado libremente. Esa es la primera capa. Ok, La segunda capa del análisis de Rashi tiene que ver con la percepción de la justicia. Dios sabe, según Rashi, que los malvados como el faraón no se arrepienten de verdad. Podrían fingir arrepentimiento solo para que el castigo se detenga. Imagina que después de la tercera plaga, el faraón dijera, ok, ya me rindo, pero solo de dientes para afuera. claro, para salvarse. Si Dios nos siguiera castigando, para los observadores externos, para el resto del mundo, podría parecer una injusticia. Parecería que Dios se está ensañando con alguien que ya cedió. Eso es denso. O sea que, para que la justicia de Dios sea vista como justa, necesita asegurarse de que el faraón se muestre como el villano que realmente es. Sin lugar a dudas. Es una lógica casi maquiavélica, en un sentido cósmico. Es una lógica implacable. Al endurecer su corazón, Dios provoca que la verdadera naturaleza rebelde y obstinada del faraón se manifieste plenamente, sin disimulos. Que no queden dudas. Rotundo y público. Así, cuando las plagas más severas llegan, nadie puede decir, pobrecito el faraón, él quería ceder, pero Dios no lo dejó. Queda clarísimo que su rebeldía es genuina y que el castigo es merecido. Ok, entiendo. Y esto nos lleva a la tercera capa de Rashi. El propósito mayor de todo esto. La liberación de Israel es el objetivo principal, pero no el único. Hay algo más. Es también una demostración de poder a escala mundial. El texto lo dice claro. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Es una lección para los opresores.
Claro. Pero también es una lección para los propios israelitas, que llevaban generaciones subyugados. El texto también dice que todo esto sucede para que el pueblo de Israel escuche y le teman. Las plagas son una clase pública monumental sobre la soberanía de Dios. Todo esto tiene mucho sentido a nivel teológico. Es una construcción muy sólida. Pero hay algo en el texto hebreo mismo, en las palabras que respalda esta idea de que primero Él se endurece solo y luego Dios interviene. Me encanta que preguntes eso, porque aquí es donde Rashi saca un detalle textual que es simplemente brillante. A ver. Señala una progresión muy clara en el lenguaje que usa la Torá. Durante las primeras 5 plagas, el texto usa una forma verbal que se puede traducir como «el corazón del faraón se endureció». Se endureció. Como en pasivo. Exacto. Es una acción reflexiva o pasiva. El agente de la terquedad es el propio faraón. Espera. ¿Me estás diciendo que el texto mismo hace esa distinción? ¿Que al principio la culpa es del faraón y solo después interviene Dios? Precisamente. No manches, eso lo cambia todo. Es que lo cambia todo. Es solo a partir de la 6ª plaga que la redacción cambia explícitamente y el texto dice, y el Eterno endureció el corazón del faraón. ¡Wow! La gramática hebrea muestra una escalada. El proceso inicia con la obstinación voluntaria del faraón. Y solo después de que él ha cruzado repetidamente una línea de no retorno, Dios interviene directamente. ¿Para amplificar esa obstinación? Y llevarla a sus últimas consecuencias, para cumplir con su plan mayor. No es una manipulación desde el minuto 0. Es una respuesta divina a una obstinación humana ya establecida. ¡Wow! Esa distinción es fundamental. No es lo mismo. Una cosa es manipular a una marioneta y otra muy distinta es, digamos, empujar en la dirección en la que alguien ya está corriendo. Exacto. De acuerdo, creo que es momento de recapitular todo lo que hemos desentrañado porque es bastante. Sí, es mucho. Primero, esa aparente repetición en el texto, la genealogía, no es un error. Es una herramienta narrativa para establecer la autoridad de Moisés y Aarón. Segundo, la dinámica entre los hermanos es una solución divina y súper práctica. Moisés no es un dios, sino un juez, y Aarón es su expositor, su vocero. Un equipo perfecto. Y tercero, y quizá lo más revelador, es que la idea de endurecer el corazón es mucho más compleja. No es una anulación de libre albedrío. No, para nada. Sino un proceso que empieza con la propia maldad del faraón, y que Dios intensifica para manifestar una justicia innegable y dar una lección inolvidable. Y para terminar, creo que todo esto nos deja con una idea flotando que vale la pena masticar. A ver. Como bien señalamos, los textos dicen que el castigo sobre Egipto sirve como una lección para que Israel escuche y le teman. Claro. Esto nos invita a pensar en la perspectiva desde la que se cuenta la historia. Cuando una narrativa se centra en la liberación y la justicia para un pueblo, ¿cuál es la función del otro, del pueblo juzgado, dentro de ese mismo relato? Híjole, qué buena pregunta. Este pasaje nos muestra de forma muy cruda cómo la historia de un grupo, los egipcios, se convierte en un instrumento pedagógico para otro grupo, los israelitas. Y esto plantea una pregunta muy actual. ¿Cómo construimos hoy nuestras propias historias de identidad y justicia? Y, sobre todo, ¿qué rol le damos al adversario en esas historias? ¿Es solo un obstáculo a vencer? ¿O también, de alguna manera, una herramienta para forjar nuestra propia conciencia?